Bienvenidos al Club de Películas. Esta vez vamos a platicar sobre Born After Reading, en español, ¿Qué mece después de leerse?, que fue la tercera película de nuestro Club de Películas. Y bueno, como pueden ver, ya estoy de vuelta en mi casa, pero todavía grabé unos videos en casa de mi familia, así que los próximos videos que suba seguirán siendo con ese fondo, pero bueno, ya estoy de vuelta. Y vamos a empezar pues con los datos básicos de esta película, que es una película del 2008, dirigida por los hermanos Coen, protagonizada por Brad Pitt, George Clooney, Tilda Swinton, Frances McDormand y muchas otras personas muy geniales, en mi parecer. Podría hablar muchísimo sobre esta película y analizarla muchísimo. Me parece muy interesante, independientemente que les haya gustado o no, o que a mí me haya gustado o no. Es una película que vale la pena analizar y platicar. Voy a intentar enfocarme más a los directores y la forma en la que ellos utilizan el cine para expresarse, y como ejemplo para hablar de eso tenemos esta película. Que esto sea diferente porque pues se pueden meter a internet y leer miles de reseñas sobre la película y todas van a decir lo mismo. Creo que aquí es padre como que hablar de algo diferente. Les puedo dar una reseña de la película, pero pues para qué si ya la vieron o pueden ver el tráiler. Entonces mejor vamos a platicar de otras cosas. Los hermanos Coen son de mis directores favoritos de todos los tiempos, pero pues más que un gusto personal, si tuviéramos que ser objetivos, si es que existe la objetividad, diría que las películas de los hermanos Coen son una necesidad del cine contemporáneo por muchas razones. El cine en nuestros tiempos, a diferencia de cuando se creó, tiene muchas funciones como industria, entretenimiento, forma de comunicación masiva, de impacto social, de crítica social. Y bueno, también están estas películas que lo único que hacen es lo que yo digo, quemar el cerebro, pero que también son necesarias para que existan las otras. Si no hubieran malas películas, ninguna sería buena tampoco. Es como esto de, si no existiera el mal, no existiría el bien. Los hermanos Coen, desde su ópera prima hasta ahora, siempre han seguido empujando los límites y los lineamientos cinematográficos que se han creado. Son de las pocas personas que han logrado aportar de verdad algo a la evolución del lenguaje cinematográfico, cómo contamos las películas y cómo utilizamos el celuloide, el negativo, sobre todo en la perspectiva del lenguaje cinematográfico que ellos utilizan. El lenguaje es lo que es comprendido por las tomas, el encuadre, la luz, la puesta en escena, el tipo de lente, todas estas decisiones que toma el director junto con el fotógrafo, y que es la característica, el lenguaje es la característica más importante o notoria en cuestión de diferenciar los diferentes tipos de comunicación audiovisual, o sea, el cine, las telenovelas, los comerciales, los realities, etc. Si se fijan, pues es muy diferente la forma en la que se hace cada uno de estos. En otras palabras, es la decisión que hace un director de cómo te va a contar una historia, que puede ser en un close-up, medium shot, en un full shot. Son extremadamente inteligentes y listos e ingeniosos cuando deciden cómo van a contarte una historia. Y esto es algo muy importante a la hora de dirigir, porque tienes que contar la historia a través de imágenes, porque eso es una de las características del cine. A diferencia, por ejemplo, de una novela literaria, un libro, no sé si alguna vez se han topado con algún guión cinematográfico. En internet hay algunos si quieren checarlos, pero están escritos en forma de imágenes, no literal. O sea, no podemos colocar y Patricia iba caminando con una gran inspiración, porque eso no se puede contar en una imagen. Eso es un trabajo que el actor te tiene que hacer sentir que está caminando con inspiración. Es como un poco diferente, y pues ellos lo hacen de una forma increíble, la verdad. Creo que
son unos genios en cuanto a decidir cómo van a comenzar a desarrollar y terminar cada escena de la película. No te subestiman como espectador, o sea, ellos creen en el lenguaje cinematográfico como algo universal. Si yo te pongo una imagen y luego otra, pues todos vamos a entender lo mismo. No necesito mostrarte exactamente las cosas. Por ejemplo, la escena cuando el personaje de John Malkovich va a la fiesta de Harvard, es simplemente la esposa llega a la casa y es un post-it con limones y la nota dice: voy a la fiesta de Harvard, corte A, una imagen de una puerta que parece como de una universidad con un letrero que dice bienvenidos, bla bla bla, y se escucha gente que está cantando y están en una fiesta, y eso es todo. O sea, son con muy pocas cosas te muestra lo que quería que entendieras. Por ejemplo, otra película, imagino, si han visto muchas películas comerciales, en otra película cómo hubiera sido. O sea, tal vez la esposa hablándole y por teléfono le dice voy a ir a Harvard, o le llega una invitación y Ley dice ay, voy a ir a una fiesta de Harvard, y luego entrando a la fiesta de Harvard. Todos sus personajes son muy interesantes y muy bien definidos. Pasan de verdad mucho tiempo pensando en el mínimo detalle de cada personaje. De hecho, hay algunos de sus guiones propios, originales, que hasta siento que ni siquiera llegan a tener una historia, sino en realidad solo son personajes tan increíbles que ves la película, pero la historia no es lo importante. A veces hay películas así que valen mucho la pena, como las películas de Woody Allen también son así. Lo importante son sus personajes y lo que les está pasando y lo que piensan y lo que dicen, más que la historia que estás viendo en la película. Y todos tienen su propia forma de pensar, su propia forma de hablar, su propia forma de reírse, su propia forma de caminar, todo, o sea, están muy muy bien definidos. Una misma frase, sabes que el personaje de Brad Pitt lo diría muy diferente al personaje de John Malkovich, porque cada personaje está tan bien definido que tiene su propio lenguaje, su propia forma de expresarse. Eso me encanta, me fascina, y es algo muy importante que deben hacer los directores, sobre todo cuando hablamos de cine autor. O por ejemplo el personaje de Ted, el que está enamorado de Linda, que pues tiene su historia de que antes era sacerdote y todo esto, pero en realidad nunca jamás te dice nada de su historia, pero ni siquiera es importante. Pero ¿por qué lo ponen? Porque eso aún así te hace pensar y creer que son personas reales, que son personajes, que hay algo adentro, que no solo son un cartón. O también que veas más allá del actor, que como todos son actores muy famosos, pues a veces es muy difícil en las películas pues ver a Brad Pitt y pensar en el personaje, sino todo el tiempo estás viendo a Brad Pitt. Y esta es una de las películas en las que no te pasa eso, porque de verdad hay algo atrás de los personajes. Lo único que voy a decir sobre los actores es que geniales, geniales. Para mí todos se merecen premios y son de verdad increíbles, increíbles. Como todo, me encanta, me encanta. O sea, Frances McDormand me encanta. Ella como actriz se me hace genial, pero este personaje es que es genial, y las caras que hace y hablan en el momento en el que tienen que hablar. Y Brad Pitt, o sea, ni se diga, Brad Pitt y George Clooney jamás en la vida los habían visto de esta forma. O sea, increíbles. Siempre dicen que para que haya un buen actor solo se necesita un buen director. Yo no creo exactamente esto. O sea, también el actor tiene que ser bueno, no solo el director. Tiene que ser una buena mancuerna. El proceso que ellos utilizan para dirigir a sus actores es muy muy interesante, y ellos tienen en su cabeza punto y coma de lo que va a decir el personaje y cómo se va a mover. Nunca permiten que el actor exprese o haga lo que quiera, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque tal vez hay actores que siempre hacen la misma sonrisa o algo así, porque pues así son ellos, y ellos, los Coen, hacen que te rías de una forma que nunca te habías reído. O sea, te ayudan a hacer una mejor actuación. En esta película se burlan de nuestra sociedad moderniza que está sumergida en las apariencias, en el aspecto físico, que bueno, esto es muy obvio con la historia de Linda, que pues lo único que le interesa son su cirugía
que lo único que le interesa son sus cirugías plásticas, pero ni siquiera es en una forma frívola o de decir solo me interesa mi físico y quiero verme genial, sino es como en una forma, tiene un contexto más allá de solo, ay, quiero tener mi nariz perfecta, sino tiene un contexto de cómo nos ha afectado tanto esta, esta cultura que tenemos ahora, que pues una mujer en esa edad de verdad cree que sin sus cirugías no va a ser feliz. Es como, no sé, espero que se entienda lo que estoy diciendo. Por eso disfrutas la historia, aunque sea una historia muy simple, que yo creo que también esto es una característica de los Coen, que siempre te cuentan cosas muy simples y que en realidad se trata más sobre los personajes en sí, sobre lo que piensan y todo esto, y pues eso hace que te guste la historia. Esta película me mata de risa, de verdad que me muero de risa de lo absurdo que son las situaciones y los personajes. Es que no tienes cómo no reírte. Algo que hacen también mucho los Coen en sus guiones es burlarse de la sociedad, burlarse del ser humano. Y yo lo veo más como burla. Hay personas que dicen que pues los Coen siempre aseguran que el ser humano es muy estúpido. No tiene nada de malo decir eso porque en realidad sí lo somos. Somos muy inteligentes y a la vez muy estúpidos. Y me parece que es importante poder tener la fortaleza de reírnos de nosotros mismos. Es de hecho algo que nos hace inteligentes, poder reírnos de nosotros. Porque pues eso quiere decir que tenemos cierto nivel de conciencia. Los animales no creo que puedan reírse de ellos mismos, pero bueno, ese es otro tema. He seleccionado pequeñas partecitas de la película para darles un ejemplo de todo lo que he platicado. Por ejemplo, si se fijan en el minuto 35 de la película, es después de que Brad Pitt y Frances McDormand le hablan al personaje de John Malkovich para decirle que pues encontraron el disco y que si les va a dar una recompensa, etcétera. Ellos están platicando de que no puede ser que no les ofrecieron una recompensa y están enojados. Y cuando están teniendo la plática en el minuto 35, hacen un pequeño, o sea, está la toma en el personaje de Linda, que está hablando sobre cómo es posible y está enojada. Y cuando va a hablar sobre lo que de verdad es su objetivo interior, que es sus cirugías plásticas, hacen un mini movimiento que se le llama dollying in hacia ella, es muy breve y es la misma toma. Y esto es para darle un poco más de drama y es como para decirte, ok, la estás viendo, esto es lo que está diciendo y aquí viene lo importante de lo que va a decir. No sé si me explico. This is our opportunity. You don't get many of these. You slip on the ice outside, you know, fancy restaurant, or something like this happens. Right now, this has happened. Yup, it sure has. This could put a big dent in my surgeries. El último ejemplo que les voy a mencionar es al principio de la película, la escena cuando está Ozzy, el personaje de John Malkovich, hablando con su esposa y diciéndole que pues renunció y que quiere escribir un libro sobre su vida. Esa escena, si ustedes se fijan, es simplemente el espejo en donde está la esposa sentada en su... como esto. Es el reflejo de eso, el espejo que tiene aquí abajito, donde también se ve ella, y aparte se ve el hombro de ella. O sea, la tienes a ella en varios planos, en diferentes ángulos, y a través del espejo vemos la reacción de John Malkovich que está sentado en la cama. Y toda la escena es así, o sea, está compuesta muy bien, y aparte la luz va acorde con la composición. Es genial, o sea, es que es genial, de verdad. Ya no voy a hablar más porque voy a seguir hablando, pero es genial. ¿Sí me explico? Espero.